Buenos días a todos, a todas, quienes nos siguen en Facebook. Estamos transmitiendo una vez más esta charla en vivo y por nuestras redes sociales, a las que los invitamos a visitar. Bien, hoy mismo nos convoca un tema de coyuntura, que es el conflicto Israel-Palestina. Y bueno, pues para empezar a introducir el tema, tenemos al compañero Gilberto, que nos va a hacer, pues, ahora sí que el favor de darnos a grandes rasgos este, los detalles de este conflicto. Adelante, Gilberto. Sí, gracias, Nay, gracias, Edgar, buenas noches a todos. Bueno, el conflicto, a veces llamado Palestina-Israelí, Árabe-Israelí, Medio Oriente, etcétera, pues tiene, digamos, una cantidad extrema de ángulos, matices y situaciones. No podríamos, ¿no? En ninguna sesión, por muy larga que fuera, pues abordar todo, ¿no? Pero pues precisamente la intención, ¿no? Como siempre manifestamos, pues es un abordaje un tanto diferente, ¿no? O sea, como, digamos, anclarnos, ¿no? En una explicación marxista de las situaciones históricas y los conflictos, por muy coyunturales que puedan parecer, ¿no? A veces. Entonces, aquí, en particular, en esta conflagración o en este conflicto, por no llamarlo guerra, ¿no? Dada la simetría de los contendientes, o sea, eh, tiene su, digamos, fundamento no solo en el orden capitalista internacional, sino en la cuestión del surgimiento de las naciones, de los estados-nación, ¿no? Cómo se conforman los estados-nación en el mundo, que es una cuestión muy, muy patente en la cuestión israelí concreta. Y a veces se ha intentado reducir el conflicto también a una cuestión religiosa. Evidentemente hay cuestiones religiosas implicadas, ¿no? O sea, los contendientes tienen diferentes religiones y también ha sido punto de conflicto o de aglutinación de fuerzas políticas en su interior. Pero la cuestión religiosa va más bien aparejada alrededor de la cuestión nacional israelí y la cuestión nacional palestina. Finalmente, el Estado de Israel es un Estado relativamente nuevo. O sea, también hay una cuestión de raigambre histórica. Por mucho que se nos pueda querer hacer pasar al Estado de Israel como un Estado antiguo o de raíces antiguas, pues eso le pasa a cualquier Estado, ¿no? Cualquier Estado reclama para sí una legitimidad basada en raíces históricas. En concreto, por ejemplo, en el Estado de Israel, pues se reclama que pues, es la continuación de los estados bíblicos de Judá e Israel, ¿no? Entonces, pues eso no tiene nada de verídico, ¿no? O sea, también el Estado mexicano dice que a veces, bueno, mencionaba muchas veces que su origen era la formación mítica del Estado azteca, ¿no? Del Estado mexica. Entonces eso lo reclama cualquier país, ¿no? Cualquier estado del mundo va a reclamar un origen mítico histórico, ¿no? Hundido en la oscuridad de los tiempos, pero pues no es tal, ¿no? O sea, el Estado de Israel como tal proviene de la década de los 40, concretamente del año 1948, y que inicia básicamente con la invasión inglesa al territorio de Palestina. Palestina, como bien sabemos, era un fragmento del Imperio Otomano, el Imperio Turco que gobernaba Próximo Oriente desde los años, aproximadamente el siglo XVI, XVII, hasta fines del siglo XIX y principios del XX. El Estado Otomano no gobernaba Siria, Palestina, Líbano, Irak,
un tiempo incluso Egipto. Entonces, como tal, pues formaba parte de esta división, una división territorial de este estado. Los habitantes se reconocen ya como palestinos, pero no conformaban una nación independiente, estaban dominados por el Imperio Otomano. Después, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es fragmentado. O sea, los, este, los, i- las identidades nacionales árabes son estimuladas por diferentes movimientos de liberación antiotomanos y ayudados por los ingleses del Imperio Británico. Entonces, pues el Imperio Otomano se derrumba, ¿no? Al haberse aliado al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, pierde la guerra con estos y acaba fragmentado. Incluso parte del territorio otomano acaba ocupado por griegos y aliados. Entonces, el territorio de Palestina pasa a ser un mandato inglés, o sea, se convierte en una parte integrante más o menos, digamos, definida del Imperio Británico, principios del siglo XX, es decir, hasta el año 1920. Eh, Mientras tanto, en el interior del Imperio Británico, pues había estimulado la inmigración de habitantes hebreos o judíos de Europa al territorio de Palestina. Se dio la famosa Declaración Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a formar un Estado nacional en algún territorio del Imperio Británico, pero aquí empieza ese enredo, ¿no? O sea, sobre si los judíos en europeos constituían una nación o no, o constituían una religión. Si eran una confesión eh, que era parte del mosaico religioso europeo, o si era un pueblo. Entonces es una verdadera confusión porque incluso dentro de los mismos israelíes no es claro, ¿no? O sea, hay fragmentos de la nación israelí que pues, no defienden, ¿no? Esa adscripción nacional, sino que hablan de que el judaísmo pues es esencialmente una religión, o sea, no un pueblo. Pero esa contradicción no le importó mucho al movimiento de Theodor Herzl, es decir, el llamado padre de la nación israelí, un europeo, judío europeo, que convoca un congreso sionista. Ellos van a proclamar abiertamente la nación israelí o la existencia de una nación israelí, de un pueblo israelí, que era diferente a los demás pueblos europeos, aunque sus adeptos son esencialmente judíos europeos nacidos, ¿no? Nacidos y organizados y con toda una existencia pretérita dentro del contexto europeo, prácticamente sin raíces asiáticas. Entonces, cuando ya el Estado de Israel, bueno, más bien cuando el territorio de Palestina empieza a ser colonizado por israelíes, pues no tarda en estallar el conflicto con los habitantes árabes, los habitantes del territorio de Palestina. Y esto hace crisis finalmente cuando se desaloja el territorio por parte de los administradores y militares ingleses. Entonces, la guerra que lanzan los ocupantes judíos contra los árabes y viceversa, pues desata una guerra, incluso una invasión de territorio por los países vecinos, sobre todo Irak, Líbano, Siria y Egipto, ¿no? Son sus ejércitos propios para tomar el territorio de Palestina. Ellos acaban ocupando lo que se llama la ribera occidental, que es hoy ocupada por Israel, y el territorio de Gaza también. Gaza es incorporado a Egipto y el territorio de Cisjordania, pues incorporado al actual Jordania. Eso en 1948. Y viene la evacuación de gran cantidad de los palestinos de ese territorio. Los palestinos, pues obviamente lo ven como un desastre, ¿no? Le llaman a Nakba,
y es una desocupación masiva del territorio debido a la guerra. Y ahí hay otro punto mítico, ¿no? O sea, los israelíes lo ven como una liberación, lo ven como una liberación del mandato inglés, y los palestinos pues lo ven como el comienzo de la ocupación israelí del territorio de Palestina. Y bueno, no hay que ir muy lejos, ¿no? O sea, finalmente, pues un choque de nacionalidades, ¿no? Que acaban reclamando pues el mismo territorio. O sea, dos nacionalidades acaban reclamando el territorio de la antigua Palestina. Sin embargo, la resolución de la ONU que da origen al Estado de Israel pues, reconoce algunos, bueno, casi la mitad o más de la mitad del territorio para Palestina. O sea, parte el territorio en dos y asigna, ¿no? Un territorio a Israel y otro territorio a Palestina, lo cual de entrada ya es un tanto injusto, ¿no? O sea, porque no reconoce los derechos de la población indígena de Palestina, que son llamados árabes. Aquí hay un error, ¿no? Una contradicción, porque se considera erróneamente a los palestinos como árabes. Los palestinos no son árabes. Es como si dijeran que los mexicanos somos españoles, ¿no? O sea, obviamente no somos españoles, aunque hablemos el idioma español y tengamos incluso mucho combinación, digamos, familiar, genética con la población española, pues no somos españoles. Y los palestinos, digamos, tienen una composición semejante. O sea, ellos hablan árabe, profesan la religión musulmana la mayoría, otros son cristianos, pero incluso muchos en ese momento eran judíos. Entonces había las grandes religiones, estaban representadas en el pueblo palestino. Pero eso no significa que los palestinos fueran árabes en el sentido nacional del término. O sea, la población árabe es diferente, digamos, está en la península arábiga y había conquistado una gran cantidad de territorios de esa región, incluyendo Palestina. Entonces, se ha manejado mucho en la prensa europea y de allí para el resto del mundo la idea de que los árabes llegaron al territorio en el siglo octavo, cuando fue la invasión musulmana. O sea, cuando los ejércitos del profeta, bueno, del califa Omar invadieron Palestina. Entonces hay mucho de la caricatura, ¿no? Del nacionalismo en toda la trama histórica de Palestina. Entonces se considera que esa población árabe llegó en esa época y tomó un territorio que aparentemente vacío, ¿no? O sea, se considera como si Palestina hubiera estado vacía durante siglos y que al llegar los árabes simplemente se asentaron en un territorio prácticamente vacío. Y después los judíos pues estarían simplemente recuperando el territorio de Israel. O sea, son super simplificaciones míticas, características, ¿no? De la formación de los estados nacionales. O sea, son más que evidentes, ¿no? El grado de manipulación a lo mejor es incluso más visible porque el Estado de Israel es muy reciente. O sea, vemos cómo es difícil, pero no imposible que una mitología nacional surja, ¿no? En tan poco tiempo y prácticamente a la vista de todos, ¿no? Es casi como una creación de laboratorio. El Estado de Israel es prácticamente un Estado-nación de laboratorio. O sea, reclama un origen mítico en una tierra que no fue habitada por su población. O sea, ese origen mítico lo acompaña de la religión, ¿no? De los textos sagrados y de las supuestas memorias, ¿no? De un pueblo expulsado. Hoy, bueno, la historia no tardó en reaccionar, ¿no? O sea, la ciencia histórica no tardó en reaccionar y descartar todos estos temas como pura mitología. O sea, incluso hay trabajos incluso de propios historiadores israelíes, ¿no? Como Shlomo Sand. Y otros. O sea, Shlomo Sand es un historiador israelí, vive actualmente, es un académico, no es un hombre mayor, su obra principal tiene apenas, era unos 10, entre 10 y 15 años, algo así. Él refiere que, bueno, investiga, ¿no? Y revisa incluso los textos originales de los mismos políticos y militares sionistas que tomaron el territorio en el 48. Entonces es una investigación
pues haciéndose las preguntas esenciales de la historia, ¿no? ¿Por qué se llega a este proceso? ¿Cómo ocurre? ¿Quiénes lo hacen? ¿Y con qué piensan? ¿Y dónde se nutren históricamente? Y encuentra muchos puntos que pues son pues casi evidentes, ¿no? O sea, que realmente solo se pueden ocultar con la mitología nacional propia de la formación de un Estado-nación. Y ahora pues él encuentra lo obvio, ¿no? La población de Palestina es la que llamamos árabe. La población indígena de Palestina son ellos. Finalmente, siempre han estado ahí, solo que son una población que se ha ido mezclando y se ha ido cambiando demográficamente de acuerdo a las diferentes épocas, desde la prehistoria. O sea, desde la prehistoria, la formación de los reinos de Canaán, la formación de los imperios egipcio, musulmán, la amalgamación por ejemplo, de los elementos cruzados, inclusive de cruzados europeos, árabes, mongoles. Entonces, a lo largo de todas estas épocas, esa población indígena pues ha sido modificada una y otra vez, ha ido creciendo o disminuyendo con el tiempo, pero básicamente los palestinos son la población nativa de ahí, o sea, son la población originaria de la región de Palestina. Y Shlomo Sand, por ejemplo, demuestra eso, ¿no? O sea, que si hay algún descendiente de los judíos bíblicos, pues solo puede estar entre la población palestina. Nada que ver con esa supuesta emigración. De hecho, él y otros autores han demostrado que pues no hubo nunca una migración masiva y desocupación de Palestina por parte de de la población judía de la época de Cristo. O sea, la población de esa época nunca fue expulsada. Muchos murieron, es cierto, porque las represalias del Imperio Romano, después de las rebeliones, después de la inmediatamente después de la época de Cristo. Muchos murieron en la represión, otros fueron arrojados a otras partes de la misma Palestina, pero nunca hubo una expulsión en masa, ¿no? Nunca hubo esa supuesta expulsión que es la base de la historia hebrea. Según la historia hebrea oficial, la población judía de Palestina fue totalmente expulsada y arrojada en una diáspora, la famosa diáspora. Los habría llevado a los confines del Imperio Romano, pero no, los habría llevado a los confines del Imperio Romano y no habrían quedado rastro de rastro de esa población en el territorio de la actual Palestina. Entonces, esta población habría vagado, habría quedado errante a lo largo del Imperio Romano y habría transformado en la población judía actual, entonces de Europa. Y después, pero había mantenido una identidad nacional, una identidad de pueblo. Entonces, lo que precisamente refutan estos autores, pues que no hubo tal. O sea, finalmente, sí hubo una época en la cual la religión hebrea fue propagada como una religión, digamos, de masas. Así, antes, incluso un poco antes del cristianismo, los judíos empezaron a predicar su religión fuera de Palestina a lo largo de las vías comerciales del Imperio Romano y hubo una gran conversión de gente fuera de Palestina y convirtieron a mucha gente de otras regiones al judaísmo. Tan es así que, por ejemplo, grandes ciudades como Alejandría pues, estaban llenas de devotos de la fe judaica, también en Roma y en otros lados. Ese proceso se detuvo en algún punto de la historia, pero entonces entró el cristianismo. No hay que olvidar que en Palestina los cristianos no eran una religión aparte, eran una secta de la propia religión judaica. Entonces ellos también empezaron un proceso de expansión a lo largo del imperio. Hay que recordar que el imperio romano tenía N cantidad de religiones que coexistían. Y el cristianismo y el judaísmo eran dos más de estas religiones, pero estaban, digamos, en cierta forma en competencia. Entonces, estas poblaciones judías que se fueron agrupando a lo largo y ancho del Imperio Romano, pues después alcanzaron incluso otras regiones, ¿no? Por ejemplo, Rusia, el Europa Oriental y la Europa Central.
donde pues hubo una cantidad bastante grande de ellos, pero empezaron a sufrir persecuciones también en países como de los de la península ibérica, ¿no? Después del califato islámico. Entonces, ahí está esa parte de la ficción, ¿no? O sea, de que la población judía era un pueblo, ¿no? O era ya una nación en ciernes, ¿no? Que es lo que ha sostenido el sionismo. O sea, el sionismo, pues, la creación nacional del Estado, de un Estado israelí, o de un Estado para los judíos. Entonces, cuando en 1948 hace crisis la cuestión nacional en el propio territorio de Israel, pues ya están armados con esta identidad nacional. O sea, transforman las masas que integran digamos, la comunidad judía en Europa en un Estado-nación y lo lanzan a la guerra. Entonces, después de sucesivas guerras, pues se van a apoderar prácticamente de todo el actual territorio de Palestina. Pero en un principio tampoco lo tenían tan claro, ¿no? Habían estado buscando incluso un territorio, ¿no? En regiones más alejadas donde fundar un Estado judío. En la Unión Soviética se llegó a crear después de la Guerra Mundial, creo que incluso antes, no estoy muy seguro del dato, pero se llegó a crear una república socialista soviética judía para los pobladores judíos de la Unión Soviética de ese momento. Y hubo una migración judía de la Unión Soviética muy importante desde 1948 en adelante. O sea, el Estado de Israel pues, tenía bastantes ventajas militares, ¿no? Estaba lleno de veteranos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí no fuera tan raro que ganaran las guerras, ¿no? O sea, la población árabe pues no había estado en una guerra y además no era una sociedad militarista. O sea, la profesión militar pues estaba reservada, ¿no? Los ejércitos profesionales que no estaban muy bien entrenados, por eso no es raro que perdiera, ¿no? Pero hasta esto fue visto, ¿no? Como una señal divina, ¿no? De que finalmente el Dios estaba con su pueblo, ¿no? O sea, y podía recuperar su tierra. Entonces, esta, digamos, llevó a la situación actual, o sea, la creación de un Estado mesiánico y fundamentalmente teocrático que gobierna una cantidad de población con la cual no está dispuesta a tener acuerdos. O sea, los palestinos fueron expulsados en masa de sus tierras, incluso de sus mismas casas, y estas fueron entregadas a militantes sionistas. Otros fueron, digamos, aglomerados en los territorios de Cisjordania y Gaza. Algunos de ellos se quedaron detrás de las líneas israelíes y conforman una población importante de Israel, ciudadanos israelíes, pero digamos como que en un segundo término. Son llamados árabes israelíes y muchos otros acabaron emigrando o muchos otros países, ¿no? Incluso muchos militantes de la liberación palestina realmente crecieron, ¿no? En países lejanos del mundo árabe, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. Y han intentado regresar y crear un estado propio en pugna con el Estado de Israel. Pero pues ha sido infructuoso hasta el momento, ¿no? O sea, el Estado de Israel se ha mantenido debido a alianzas clave. O sea, porque también no hay que ignorar que el Estado israelí nace con muchas debilidades. O sea, es un Estado conformado fundamentalmente por veteranos de la guerra y de la producción. Eso le da una ventaja. Se cuenta con gente experimentada en la guerra. Por otro lado, no tiene, digamos, mucho crédito internacional. Estados Unidos en esa época de los años 40 no se interesaba demasiado por la región. Esto era una cuestión más británica y francesa. Y por otro lado, el territorio no tenía un gran potencial industrial. O sea, no había, digamos, fuentes de trabajo y de riqueza natural tan abundantes que digamos. Es un territorio casi desértico, tiene pocas fuentes de agua. Además estaba rodeada de vecinos hostiles que le habían tomado las armas contra ellos en el 48. Entonces, con las comunicaciones casi cortadas y sin grandes recursos naturales, el Estado de Israel estaba en serios problemas y podía haber caído, pero pues supo hacer alianzas muy importantes que no tienen nada de divino. O sea, finalmente lo que hizo fue que se alió primero con la potencia colonial
Inglaterra y con Francia cuando Egipto nacionalizó el canal de Suez. Entonces hubo una operación militar, una guerra entre Egipto contra Inglaterra, Francia y Israel. Pero aunque llevaban cierta ventaja, Estados Unidos ahí intervino en favor de Egipto. Y Israel, ya aliado con las potencias, pues ahora cambió su alianza a Estados Unidos. A partir de entonces va a tener la alianza más importante que ha tenido y que podría tener, ¿no? Que es Estados Unidos. Y le ofrece una posición insuperable como un enclave militar. O sea, Estados Unidos tiene en Israel un enclave militar de primer orden. Estados Unidos destina miles de millones de dólares cada año para mantener la maquinaria militar israelí, para financiar su economía y pues hasta lavar dinero, ¿no? O sea, han sabido que pues esa región, pues ahí lavan dinero de las finanzas inglesas y estadounidenses. Además ahí se ensayan armas, o sea, finalmente equipos de alta tecnología de espionaje y militares pues se han ensayado en Israel. O sea, Israel con la alianza estadounidense, Israel pasó de una relativa penuria a una auge y una bonanza posteriores. Claro, Israel tiene muchos problemas económicos y debido a esta dependencia, y le ha buscado, ¿no? O sea, siempre contó con personal de gran capacidad a nivel de producción y no solo de términos militares, ha intentado, por ejemplo, favorecer la agricultura, ¿no? O sea, cultivar plátanos y cosas que requieran mucha agua, innovando técnicas agrícolas, o usando trabajo, ¿no? Voluntario, como los famosos kibbutz y todas estas cosas, porque incluso algunos de sus fundadores se consideraban socialistas, ¿no? Hablaban de un socialismo judío y de un Estado socialista judío. Y ellos, esos militantes, pues crearon una experiencia colectiva llamada kibbutz. Otra es, han intentado, por ejemplo, crear manufacturas empleando mano de obra palestina para imitar un poco el proceso de China, ¿no? Entonces, digamos que han buscado varias cosas y pues han vuelto varios puntos innovadores tecnológicos pues muy eficientes, ¿no? En términos de uso de mano de obra, pero fundamentalmente siguen siendo un estado dependiente de Estados Unidos y básicamente se han mantenido o empleando la riqueza eh, pues apropiada, ¿no? De los palestinos, sus fuentes de agua, sus cultivos, de todos es bien sabido cómo se han servido, ¿no? Usando la mano de obra palestina para sus industrias, se han apoderado de las únicas tierras fértiles que hay, que son escasas. En la época bíblica, pues Palestina era un país bastante fértil, bastante arbolado, inclusive, o sea, era una especie de vergel en Medio Oriente, pero pues eso se terminó, ¿no? La explotación humana y los cambios del clima, pues prácticamente desertificaron el país. Pero ahora su posición estratégica para dominar y de repente agredir mantener a raya a los países árabes vecinos, pues es su principal recurso. O sea, finalmente eso es lo que les vale, ¿no? La importancia para Europa y Estados Unidos y ellos se aprovechan para mantener aplastado a los palestinos, porque digo, en realidad, ¿qué impide a Israel darles la nacionalidad israelí a los palestinos de Gaza, de Cisjordania y permitir el retorno? En realidad nada, o sea, no hay nada objetivo más allá de las cuestiones nacionales. El racismo que se ha establecido como una norma del Estado de Israel, o sea, finalmente tendría la fuerza, o si tuviera la fuerza nacional, la fuerza cultural para hacerlo, pues podría admitir 3 o 4 millones de palestinos del exterior y de los territorios ocupados e incorporarlos como ciudadanos, o sea, un Estado nacional israelí, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, menciona Shlomo Sand, dice, ¿cómo es posible que un judío que vive en Nueva York, que no habla hebreo, ni yiddish, ni ningún idioma, que nunca ha pisado Medio Oriente, que su familia nunca ha pisado Medio Oriente, se le reconoce la ciudadanía israelí inmediatamente? Y dices, Lomozant, ¿por qué a a mis alumnos árabes israelíes que viven aquí, que toda la vida han vivido aquí, se les niega?
esa nacionalidad, o sea, qué sentido, qué razón. Su postura política obviamente no es la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Él se considera no un judío, sino un ciudadano israelí. Entonces dice él que como ciudadano israelí quisiera un Estado nacional y democrático. Y dice que el Estado israelí no es democrático porque no es un Estado de sus ciudadanos. Tiene razón en ese sentido, ¿no? Viéndolo desde su punto de vista, pues no es un Estado para sus ciudadanos, es un Estado para un grupo teocrático, es finalmente un Estado no democrático, sino teocrático, un fundamento nacional religioso. Entonces no es un Estado de los ciudadanos reales, efectivos que viven ahí. Está vendido a una idea de dominación nacional, incluso racial. Y eso le ha ido, y digamos en ese sentido, el Estado israelí ha entrado también en serias contradicciones. Por un lado ha crecido los movimientos de judíos ortodoxos, muchos de los cuales ya no lo reconocen como su propio Estado. O sea, son habitantes de Israel, pero que se han separado, digamos, de la vida civil para no servir en el ejército israelí. Entonces viven en comunidades separadas, no trabajan para no pagarle impuestos al Estado, se dedican a la lectura religiosa y prácticamente a la práctica religiosa. Muchos de ellos son militantes anti-israelíes inclusive. Reconocen al Estado palestino o buscan incluso el establecimiento de un Estado palestino, porque estos judíos ortodoxos o ultraortodoxos incluso llegan a decir que el judaísmo no tendría por qué ser un Estado-nación. O sea, eso es una blasfemia, ¿no? Va contra la religión judía. Que la religión judía, para ser realmente practicada, no podría, incluso que el idioma hebreo no puede usarse en cosas prosaicas, ¿no? O sea, de la vida diaria, sino que es una lengua religiosa, reservada al culto, preservada durante siglos para el culto y por el culto. Y que no debería ser la lengua prosaica de la televisión, ¿no? De los deportes o de la vida cotidiana. Entonces, todas estas contradicciones han llevado a que muchos del movimiento ortodoxo, pues incluso han militado contra Israel, ¿no? Salen con banderas palestinas y ellos dicen que Palestina, pues, y eso hasta cierto punto pues es correcto, ¿no? O sea, en Palestina nunca se persiguió a los judíos, o sea, nunca hubo pogromos, ¿no? O exterminio, ¿no? Como en Europa. O sea, los judíos palestinos convivieron durante siglos, digo, sufriendo, ¿no? Lo mismo que sufren todos los demás, ¿no? Las invasiones o lo que fuera, pero sin una represión o una persecución por su religión, y coexistieron con los árabes y con los cristianos, con los árabes musulmanes y cristianos durante siglos. Digamos, en los trabajos de Shlomo Zahn y de otros, pues hay este tema, ¿no? O sea, que muchos de los palestinos musulmanes hasta cierto punto reconocían, ¿no? Esa parte del pasado judío, o sea, como propio. O sea, no había una exacerbación antijudía, ¿no? En ese territorio. Por tanto, era un territorio seguro para los judíos. Y ahora no lo es. Entonces, los judíos ortodoxos mencionan eso, no es más un territorio seguro para los judíos, los practicantes judíos. Entonces, esa es, digamos, esta otra contradicción y que han favorecido una inmigración de fanáticos o de extremistas, ¿no? Muchos de los cuales son dudosamente judíos de manera un tanto dudosa, ¿no? O sea, muchos recién llegados de Rusia y de Ucrania, pues que prácticamente no profesan la fe judía, ¿no? Son, digamos, judíos, pero ni tan practicantes, pero sí muy racistas, que han establecido una militancia fascista contra los palestinos, son totalmente discriminadora y racista, que nutren al ejército y a la política israelí, que la han ido echando más y más hacia la derecha, más y más hasta el exterminio y la desaparición del pueblo palestino. Pero eso golpea, ¿no? La estructura israelí pues está muy sacudida. Había muchas protestas anti Netanyahu antes de esta última ofensiva de la conflagración entre los palestinos de Gaza, organizados muchos con Hamas y el Estado israelí. Entonces este choque fundamentalmente viene antecedido por una gran crisis política del gobierno de Netanyahu y pues nos ha llevado a este desastre, ¿no? Los militantes de Hamas aparentemente pues cruzaron las líneas defensivas del Estado israelí, lo cual si fue provocado,
o al menos tolerado por el Estado israelí, pues dice demasiado, ¿no? O sea, montar una provocación a costa de la vida de israelíes, bastantes israelíes, pues es un tema mayor, ¿no? Que a lo mejor ahorita no se ve, pero puede causar crisis, una gran crisis política del Estado israelí si se descubre que ellos manipularon a Hamas, ¿no? Para causar la muerte de cientos de israelíes y favorecer objetivos políticos. Y si no genera ese escándalo, también será un tema, ¿no? Porque entonces la crisis de la política israelí es de toda la sociedad y no solamente de su gobierno. Entonces, por el lado que se vea, es una situación comprometida para el Estado de Israel, o sea, o fallaron sus servicios, supuestamente los servicios de los más eficientes del mundo, toda esa tecnología de los muros de hierro para contener a los terroristas, como dicen, pues todo eso habría fallado, y si no falló, pues estamos hablando de un gran complot político contra la vida y seguridad de Israel. Entonces, ese es el momento actual y pues ahorita, por ejemplo, acabamos de saber de un gran desastre, ¿no? Que es parte de este desastre, el bombardeo de un hospital y la muerte de cientos de palestinos. Entonces, en un primer intento, los israelíes se están deslindando, están intentando echar la cuestión hacia otro, incluso hacia los mismos palestinos, ¿no? Pero pues eso puede ser otro error. Y finalmente también mencionar, ¿no? Que no es nuevo esta crisis del aparato de Estado de Israel, viene de mucho antes, quizá un punto importante fue su derrota en Líbano. O sea, realmente el movimiento Hezbollah en Líbano, con elementos técnicos limitados, pero con un gran esfuerzo organizativo y político militar, logró derrotar al Estado de Israel en la última guerra en ese territorio, y logró desalojarlo del sur del Líbano que mantenía ocupado. Entonces demostró que el Estado del ejército israelí no es invencible y que con todo ese aparato tecnológico, esa maquinaria monstruosa de guerra que tiene, pues podía ser derrotado. Y lo mismo ocurrió, sufrió otra derrota en Siria. O sea, mantiene Israel la presión y bombardea, eso no se menciona tampoco mucho, ¿no? Que Israel bombardea impunemente Siria, pero que Israel era un apoyador total del movimiento ISIS, ¿no? De los terroristas islámicos en Siria. Y sin embargo, pues también fueron derrotados, o sea, fueron, al menos los principales puntos de apoyo pues fueron destruidos de estos movimientos apoyados por Israel. Entonces, su influencia ahí también se vio limitada. Entonces, el Estado de Israel ha ganado apoyo entre países como Arabia Saudita, pero otros como Irán pues siguen siendo recalcitrantes, ¿no? Como Irán, Siria y Líbano. O sea, no consiguió destruirlos como era su objetivo para poder hacer más territorios. Incluso, pues Israel mantiene ocupado un pedazo de territorio sirio. Entonces, y no se niega sistemáticamente a devolverlo a su país originario. Entonces, este desastre que ha propiciado el surgimiento del Estado de Israel, pues no es gratuito, ¿no? Es una manifestación bien clara del imperialismo. O sea, hay que situarlo ahí. O sea, si nos perdemos como muchos análisis lo hacen en la cuestión religiosa o solamente en el puro aspecto nacional, pues se debería olvidar esta parte, ¿no? De cómo Israel sirve al imperialismo estadounidense, concretamente al imperialismo estadounidense en la región, para apuntalar sus intereses en la cuestión petrolera sobre todo, pero también para mantener un estado de guerra. O sea, finalmente Estados Unidos es un proveedor de armas, no solo de Israel. Después de Israel y casi a una magnitud semejante, provee armas a Egipto, entonces y Arabia Saudita. Entonces, bueno, ya incluso Arabia Saudita ya lo ha estado perdiendo. Pero esta tensión militar, a quien benefician más en última instancia es el imperialismo estadounidense. Y pues ahí lo dejaría yo, pues, mencionando esta parte. Y que incluso mencionando que es un imperialismo en términos clásicos, ¿no? Prácticamente leninistas. Pero bueno, devuelvo el teléfono, devuelvo el micrófono, gracias. Muchas gracias, Gil. De hecho, sí, o sea, es un conflicto que tiene muchas aristas. Ya nos has comentado, ahora sí que la parte más, ahora sí que más complicada. Y no sé si alguien más tiene comentarios, Edgar o Rosy. Sí, si quieren yo. Adelante, Edgar. Sí, gracias, Anaí. Bueno, lo que se animan nosotros compañeros
Pues sí, es un tema bastante amplio y pues ahorita Gil ya nos dio ahí una pequeña introducción, muy general. Como dice él, es un tema que incluso nos podríamos llevar bastantes horas en platicarlo. Pero para comenzar, aquí yo quisiera comentar que pues obviamente nosotros no somos expertos, ¿no? En Medio Oriente, en cuestiones religiosas. Nuevamente remarcar esa situación. Sin embargo, si nosotros nos atrevemos a hacer un análisis de este tipo de problemáticas, es porque nosotros buscamos o sí somos estudiosos del aspecto de la lucha de clases y de la crítica hacia el capitalismo. O sea, en ese aspecto, pues nosotros sí nos hemos dedicado a ese estudio de la lucha de clases y del funcionamiento del capitalismo y del imperialismo a nivel mundial. Entonces, si nosotros tratamos de hacer un análisis de este conflicto, pero quitándole el carácter de la lucha de clases, el análisis del capitalismo, el análisis del imperialismo, pues estaríamos haciendo un análisis, pues completamente incompleto, ¿no? Completamente parcial y sobre todo cayendo a los prejuicios, a los subjetivismos que la misma sociedad te está imponiendo. Por ejemplo, ahorita que se dieron estos ataques al concierto, ¿no? Donde pues de parte de Hamas, y todo lo que conocemos, que hubo secuestrados y todo, ¿no? Se ha lanzado una ofensiva ideológica, ¿no? De que debemos estar a favor pues de los ataques, ¿no? Del imperialismo o ir en contra de los terroristas, ¿no? Para acabar contra todo eso. Una verborrea bastante estruendosa que si no estamos muy preparados, podemos caer en ese tipo de verborrea que yo la veo como doble moral, ¿no? Porque finalmente es la burguesía o el imperialismo mundial es el que te hace el llamado a acabar, ¿no? De manera violenta con los terroristas, cuando pues precisamente el imperialismo mundial pues se ha dedicado toda su vida a estar invadiendo países, estar invadiendo toda América Latina, Centroamérica, todo Oriente Medio. O sea, ¿con qué doble moral te dan este discurso, ¿no? La burguesía de que están en favor de la paz y de caer en lucha pues de acabar, ¿no? Con los exterminios, o con los terroristas, ¿no? O sea, mano dura con los terroristas. De hecho, aquí en México, si recuerdan, pues Andrés Manuel hizo un pronunciamiento, ¿no? Que él está a favor de la paz, ¿no? De las negociaciones, pero salió un comunicado de la embajada israelí y de la derecha mexicana, ¿no? De los panistas, que se les hizo muy tibio, ¿no? El comunicado de Andrés Manuel. Lo que ellos querían era que Andrés Manuel se pronunciara, ¿no? A favor de que sí se invadiera Israel, pues a Palestina, ¿no? Y que sí se les diera el apoyo militar, ¿no? A Israel para acabar con el terrorismo. Ese yo creo que era el discurso que quería la derecha y obviamente pues nosotros no podemos caer en ese discurso, ¿no? De la derecha que quiere acabar con los terroristas y según liberar a la humanidad, ¿no? Este tipo de discursos moralistas como casi entre el bien y el mal, ¿no? O sea, por ahí creo que había un meme que ponía bombas buenas y bombas malas, casi te lo plantea así. Entonces, pues es evidente que nosotros, no podemos caer en ese discurso, ¿no? De la paz en abstracto cuando no se entiende que precisamente estos conflictos son derivados del imperialismo y del capitalismo a nivel mundial. O sea, hay que recordar que toda esta zona pues, fue durante mucho tiempo colonia de Inglaterra, colonia británica, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial se dio este tipo de divisiones bajo condiciones imperialistas, o sea, finalmente y hubo una fuerte resistencia. Entonces, si se ha dado este conflicto es precisamente por este tipo de reparto del mundo imperialista y no por otra situación. Ahora, nosotros como comunistas, aquí nos quieren tratar, ¿no? De dar la idea de decirnos que si no estamos apoyando a Israel, entonces estamos a favor de Hamas, ¿no? O de los métodos terroristas.
Y eso es también completamente falso. O sea, nosotros como comunistas no podemos tampoco verlo así tan blanco y negro. O sea, la violencia, pero dependiendo de qué o qué. O sea, nosotros de entrada comunistas, pues sí estamos en favor de la paz, ¿no? O sea, solamente una persona loca, que sí está mal de su cabeza, sí buscaría la violencia. Y obviamente nosotros los comunistas, pues sí estamos en favor de la paz, pero entendemos que esta paz dentro del capitalismo no es posible, porque el capitalismo te va hostigando, ¿no? Te va acosando y te va a ir aplastando. O sea, la cuestión, por ejemplo, con Israel y Palestina, pues se han dado muchas negociaciones, ¿no? O sea, muchas negociaciones de paz y todo eso, y todas han terminado en lo mismo, en la expansión del Estado de Israel, de manera violenta, 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 violenta. El Estado de Israel podemos verlo aquí en la lucha, pues una lucha de clases, un Estado de Israel o Israel en general, pues muy poderoso, con mucho dinero y poder económico, político y militar. Por el otro lado vemos a Palestina, pues un pueblo bastante pobre, sin dinero, prácticamente ves tú la diferencia entre el Estado de Israel que te detienen misiles en el aire, ¿no? O sea, con ese grado de tecnología, y por el otro lado ves un Estado de Palestina que hacen casi bombas, caseras, ¿no? O sea, porque pues tienen, o sea, ves la diferencia realmente entre lo que es la lucha de clases, pero pues regresando, ¿no? En este sentido, nosotros como comunistas, pues no estamos compartiendo los métodos terroristas, ¿no? De Hamas, o no creemos que sea ese camino, ¿no? Del terrorismo individual. Creemos más bien en que este conflicto solamente se puede acabar con una revolución socialista, y lamentablemente no puede ser solamente del pueblo palestino, porque es un pueblo muy pequeño. O sea, imposible, ¿no? Que luche contra el sometimiento de otros estados más capitalistas, más poderosos, sino tiene que ser la lucha socialista de toda esa región, ¿no? Y obviamente vincularlo a nivel mundial. No hay otra vía. Y nosotros como comunistas entendemos que eso tiene que ser por la vía pacífica, pero ¿a poco el Estado de Israel te lo va a permitir? ¿Va a permitir que haya una revolución socialista? ¿Va a permitir que haya procesos democráticos, ¿no? En todos estos estados, pues no lo va a permitir. Cuando elijan un presidente de manera democrática, va a ocurrir lo mismo que en América Latina. El imperialismo te va a infiltrar tu país y te lo va a derrocar, como lo viene haciendo en todos los gobiernos de América Latina y Centroamérica. O sea, entonces tampoco así por la paz, pues nosotros sí queremos paz, pero es evidente que dentro del imperialismo y el capitalismo, pues tampoco es tan posible ese camino, ¿no? Y pues bueno, yo ahí mientras lo dejo, ¿no? Para más comentarios. Muchas gracias, Edgar. Sí, o sea, creo que desde muchas perspectivas el marxismo, como lo hemos ahora sí que defendido durante todas nuestras sesiones, pues ahora sí que es la única opción a estos métodos también de barbarie, de guerra, de despojo, y de una guerra que no es una guerra igualitaria, no es una guerra paritaria, ¿no? O sea, es una invasión. Ahora sí que el más bárbaro agandalle de los territorios, y de las, ahora sí que de los recursos naturales, ¿no? De un estado que ni siquiera tiene una legitimidad real, sino es en los discursos míticos que quieren rescatar, ¿no? Entonces, como es el Estado, el supuesto Estado de Israel, ¿no? Entonces, y que además, o sea, lo vemos financiado tanto por Estados Unidos como, también por los países de la OTAN, ¿no? Que se liga también estos intereses económicos igualmente con la guerra, pues, de Ucrania, ¿no?
O sea, estamos viendo que hay varios tentáculos y es la misma cabeza, ¿no? La misma cabeza imperialista, a la que responde todas estas situaciones, y que además pues han crecido bajo esta ala protectora, y que pues perpetúan este proceso capitalista de despojo en donde los menos favorecidos son los que tienen que sufrir las peores consecuencias, ¿no? Y las consecuencias de que te saquen de tu hogar, de que te despojen de tu tierra, de que te designen como ciudadano de tercera o cuarta categoría, de que haya en tu propia tierra procesos de discriminación, en donde no puedes vivir en condiciones, ¿no? No hay condiciones mínimas para vivir. Y esto bajo el capitalismo que nos ha prometido la libertad, la igualdad, la justicia, ¿no? La fraternidad. Entonces, pues muchas, ahora sí que en muchos discursos se ha puesto sobre la mesa que, bueno, pues es que el socialismo real fracasó por esta situación del Estado, etcétera, pero no se ponen a ver que el capitalismo está fracasando en todos sus ideales con este tipo de barbarie. Y no puede ser que todavía hay gente que defiende al capitalismo a capa y espada, habiendo estas situaciones bajo este modo de producción, ¿no? Quería preguntarle a Rosy si quiere hacer alguna intervención. Hola, buenas noches, compañeros. Anaí, gracias por permitirme expresar. Bueno, va a ser algo muy, muy breve. Desafortunadamente en México no estamos teniendo estas manifestaciones masivas para protestar en contra del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. En esta ocasión, porque ya lleva mucho tiempo, como bien lo comentan ustedes, en esta ocasión pues es la barbarie total y no estamos teniendo esa reacción, ¿no? Porque ahora es el pueblo palestino y al rato van por algún otro país, ¿no? Estos intereses económicos que a veces lo disfrazan por intereses religiosos, pues se apoderan de partes de países que más les conviene por una u otra situación. Pero este sufrimiento del pueblo palestino no puede pasar desapercibido por una sociedad mexicana que nos decimos que estamos en un proceso de humanismo mexicano. Ahí no hay congruencia y pues bueno, es todo. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Lo que apuntas es ahora sí que medular, porque justamente muchos de los países bueno, en muchas naciones está este señalamiento hacia la barbarie que se está viviendo en los pueblos masacrados por el imperialismo. Es un señalamiento muy tibio, y me parece que aun cuando la retórica hacia el Estado de Israel permea mucho más, y permea mucho más porque, o sea, como nos enseñan la historia
de la historia del mundo, la historia de esta parte del mundo es casi invisible. Nos resaltan mucho más la memoria judía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y lo ocupan como un capital retórico para fundamentar muchas de las atrocidades que ahora están haciendo ellos, ¿no? O sea, no, en el nombre de que ellos fueron un pueblo que sufrió todo este acoso, toda esta barbarie, ahora ellos son los que lo hacen y lo perpetúan, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, la participación de otros países debe ser más tajante, y bueno, pues ahí está el tema de México, ¿no? Y por qué también el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha manifestado una postura. Bueno, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no ha manifestado una postura más tajante en contra de el pueblo de Palestina? Y bueno, también mucho se lo dejamos a Obrador, pero también la ciudadanía puede tener estas manifestaciones de repudio, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna participación. Vamos por la segunda ronda. Sí, Adelante, Gilberto. sí, gracias. Un poco por recapitular sobre lo que ya han mencionado. Efectivamente, primero, bueno, esa parte de las asimetrías, ¿no? De las militares. Y bueno, sí, eso es bastante patente del discurso mediático mundial, ¿no? O sea, es abrumador y exageradamente ridícula cómo ponen a la par, ¿no? La germen del Estado palestino con el aparato estatal israelí, ¿no? Que está plenamente conformado. No es nuevo, o sea, lo han hecho prácticamente desde los años 60, 70, o sea, cuando los países árabes atacaron a Israel, ¿no? Y fueron derrotados en las guerras, ¿no? La del 48 primero, la del 67 después, y quedaron tablas en el 73. Pero a partir de ahí, el Estado palestino pues, nunca pasó del Estado embrionario, ¿no? Hubo acuerdos en Oslo y todo, pero pues nunca se le permitió ir más allá de una supuesta autoridad nacional palestina que, pues tiene ciertas funciones, ¿no? De organización de la ayuda, etcétera, pero pues no, nunca ha tenido una existencia realmente autónoma, o sea, ya ni hablemos de que tenga recursos militares, ¿no? Ni marina, ni fuerza aérea, o sea, nada, nada, ¿no? O sea, nada en términos bélicos que se compare a la maquinaria israelí. Solo por mencionar, los israelíes cuentan con barcos de guerra, cuentan con toda clase de armas, cuerpos militares, aviones de combate, las últimas generaciones de aviones de combate estadounidenses. Y pues es secreto a voces que tienen armas nucleares. Se habla hasta de 400 ojivas nucleares que ensayaron en el desierto de Negev. O sea, ningún país árabe se puede ya entrometer con ellos, ¿no? Porque la respuesta nuclear pues conduciría a un desastre absoluto. Entonces, eso ha generado, o sea, ese potencial bélico ha generado una carrera armamentista en Próximo Oriente. O sea, Irán pues ha reforzado su capacidad misilística a niveles extraordinarios. Líbano tuvo una respuesta muy ingeniosa, ¿no? Creando cuerpos de élite dentro de Hezbollah. O sea, cuerpos de élite que se probaron en la guerra de Siria, ¿no? Resultaron ser las fuerzas armadas más eficientes en la guerra de Siria. Del lado del régimen sirio, pues fueron las milicias de Hezbollah. Y son las milicias que lograron derrotar, perdón, derrotar a Israel. O sea, el ejército árabe sirio, muy debilitado por la insurgencia islamista terrorista, pues sin embargo logró ser reforzado por Rusia. Entonces,
esta carrera armamentista empezó en el 48 o incluso un poco antes, no ha cesado. O sea, los países de la región gastan miles de millones de dólares en armas. Entonces, a lo mejor el mayor cambio ese sí, es que mientras compraron durante décadas armas estadounidenses, hoy compran armas rusas también, por ejemplo, o de China. Y Pakistán se nuclearizó y se supone que pues también equilibra un poco la tensión, ¿no? De nuclear israelí, pero pues ya sabemos de que siempre hay alianzas raras, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, no se puede comparar, ¿no? Lo que hace Hamas, los actos de Hamas, con el terrorismo de Israel, porque también esa es otra parte, ¿no? O sea, no solo es ¿cómo se llama? La disparidad militar, ¿no? Entre ambos. Es también el discurso, o sea, Hamas sí es terrorista, pero Israel no es terrorista. Esa es la campaña permanente en los medios. O sea, Israel es un estado terrorista, plenamente terrorista, desde su surgimiento. Uno de los mayores actos terroristas de la guerra del 48 fue la masacre de Deir Yassin. En la masacre de Deir Yassin, un pueblo entero fue pasado a cuchillo por las milicias terroristas israelíes. El ejército israelí, o sea, cuando no era ejército estatal, sino que eran un grupo de milicias armadas, como llamadas Irgun, Hagana y otras, la Lemi me parece, Leji. Entonces estas milicias le pusieron bombas a un hotel donde estaba el gobierno británico, en la sede del gobierno británico en Palestina. Ellos pusieron bombas, usaron un atentado terrorista en toda línea para propiciar el desalojo del gobierno de ocupación inglés. Luego en Deir Yassin hicieron una masacre a gran escala y esa masacre la publicitaron para que todos los palestinos se aterrorizaran. Los palestinos se evacuaron Palestina por eso, por la masacre de Deir Yassin. Después los israelíes dijeron que los gobiernos árabes habían radiado que una instrucción de que los residentes palestinos se evacuaran, y eso no fue cierto. O sea, hay historiadores que han buscado las supuestas grabaciones de los gobiernos árabes llamando a la evacuación. No hay tal. O sea, nunca hubo un llamado a la evacuación. La gente huyó aterrorizada de las bandas terroristas de Haganah, Irgun, Lehi y otras. Entonces, fue eso lo que propició el Nakba. Y luego continuaron los atentados, hubo asesinatos de líderes palestinos, y luego vino por ejemplo, Sabra y Chatila, ¿no? O sea, la masacre en los pueblos del Líbano, 2 aldeas donde había refugiados palestinos, bueno, más bien campos de refugiados más que aldeas. Y estas aldeas, Sabra y Chatila, fueron rodeadas por el ejército israelí, y el ejército israelí le dio paso libre a las milicias cristianas libanesas, que cometieron una masacre a gran escala de refugiados palestinos en el Líbano. Y pues ya ni hablemos de las operaciones actuales, ¿no? O sea, bombardeos selectivos, destrucción de casas con bulldozers, la destrucción de cultivos de olivo, o sea, los atentados que hacen los colonos, ¿no? Porque también hay que mencionar que los territorios de Cisjordania y Gaza están invadidos de colonos israelíes fanáticos que tienen carreteras privadas, residencias amuralladas, tienen gran cantidad de armas, cometen asesinatos de palestinos, incluso de niños, disparan a discreción sobre las comunidades palestinas, les arrebatan casas, se han ido apoderando de los pozos de agua, todas las pocas fuentes de riqueza se les han ido apoderando a estos colonos. Y Israel sistemáticamente se niega al desalojo, simplemente les da mangancha. Entonces hay un discurso ahí, ¿no? Que habla de terrorismo de un lado, del lado de Hamas, y no habla de terrorismo israelí, que es sistemático, estatal, organizado y financiado, porque pues hay corporaciones que financian a los colonos, por ejemplo. Entonces, ese es un despropósito. Ahora bien, del lado palestino, pues ya mucho se habrá dicho de Hamas, ¿no? Pero no se menciona tanto que pues parece haber sido creado por el mismo Israel para debilitar a la autoridad palestina y a los movimientos de izquierda de Palestina, por ejemplo, los Frentes Popular y Democrático, ¿no? Que eran abiertamente marxistas, son abiertamente marxistas. Entonces, pero jamás se salió un tanto de control, entonces ya no les gustó tanto, ¿no? Pero les gusta mientras mantiene alejado a los movimientos marxistas del
de la población palestina. Y no les gusta tanto cuando pues se sale de control, ¿no? O aparentemente de control y comete atentados, ¿no? Contra Israel. Entonces, sí, pues ahí hay toda esa disparidad de ese discurso, ¿no? Ahora bien, como dice Norman Finkelstein, mucho de esta retórica del holocausto, ¿no? Fue usada y es usada como propaganda pro Israel. Pero pues ahí también brincan las costuras, ¿no? Finkelstein rememora que en la guerra, después de la Guerra Mundial, realmente a Estados Unidos no le importaba tanto el holocausto. O sea, sí tenían alguna conciencia, pero era muy vaga. O sea, incluso muchos no lo creían, ¿no? No creían que los alemanes hubieran sido capaces. Hay que recordar que la denuncia del holocausto fue cosa soviética. Pues los principales campos, incluyendo Auschwitz, fueron liberados realmente por el ejército rojo, por el ejército soviético. Ya mucho después, cuando Israel se vuelve aliado estadounidense, Hollywood empieza a hacer la maquinaria, ¿no? De propaganda del holocausto. Y empieza a decir que pues, Israel es un deudor, ¿no? Del holocausto. Cuando Israel en realidad es más deudor de Hitler, o sea, del Hitler y del partido nazi, porque finalmente ellos financiaron la operación Jábara para... ¿verdad? Los nazis, como una de las opciones era echar a los judíos y que se fueran a fundar un estado fuera de Europa. Y entonces propiciaron la inmigración a Palestina, al territorio palestino. Entonces era una de las medidas, ¿no? Para ciertos grupos de judíos que pues ellos no tenían problemas tanto, ¿no? Porque no tenían dinero. Entonces, hay mucha, pues toda la hipocresía, ¿no? Que crece en torno a la formación de un Estado-nación. Entonces, eso por otro lado, ¿no? La otra es, pues sí, esta parte de la solidaridad con Palestina, ¿no? Está un tanto dormida, también es un proceso peculiar. Tanto es así que, por ejemplo, la embajada israelí se ha portado particularmente insolente, ¿no? Nos recuerda a la embajada ucraniana, ¿no? La embajada ucraniana, por ejemplo, de plano llegó con el gobierno mexicano presentando una lista de todo lo que necesitaba, ¿no? O sea, súrtanos todas estas mercancías y bienes y todo esto, dénoslo. O sea, ya llegaban como en un plan de, a ver, señor López Obrador, pues, ¿dónde está la alcancía, no? Para financiarnos. O sea, un acto de patanería, ¿no? Por decirlo menos. Y el Estado de Israel, a través de su embajada, lo mismo, ¿no? Llegan en plan de, a ver, ¿dónde está la condena para Hamas? Entonces, sí es peculiar. La solidaridad, pues es, pues debería estar en automático, ¿no? Porque finalmente la cuestión palestina se ha abordado de muchas maneras. Digo, a lo mejor hasta cierto punto está funcionando esa retórica del terrorismo de Hamas, ¿no? También eso puede tener un efecto paralizante en la solidaridad. Hay que recordar, ahí hay que hacer particular énfasis en que los palestinos se han movido de muchas maneras, no solo en el plano militar. En los últimos años, tres años me parece, los palestinos se organizaron de acuerdo a las normas de la militancia política pacífica, organizaron manifestaciones masivas, manifestaciones desarmadas, se presentaron frente a las posiciones israelíes en un plan de protesta y el resultado es que fueron masacrados. Ahí fueron masacrados personas indefensas, desarmadas por los colonos y por los policías y soldados israelíes. O sea, es como si los palestinos no llamaran la atención si no usan las armas, ¿no? Esas masacres pasaron desapercibidas. O sea, el, los palestinos han tenido la imaginación de pasar de la manifestación pacífica a la armada, pero la respuesta ha sido siempre la misma de parte de Israel, o sea, balas. O sea, si los palestinos llegan en masas grandes de civiles desarmados para protestar, son tiroteados por francotiradores. Si los palestinos emplean militantes armados, pues les arrojan bombas, ¿no? Entonces, la respuesta de Israel es invariablemente la misma. O sea, la violencia armada. O sea, el palestino es terrorista por definición. O sea, no importa si trae bombas o no, es un terrorista. Y por otro lado, ¿de dónde salen los militantes terroristas? De Hamas, ¿no? Y de otros movimientos. Pues finalmente salen de la desesperación. O sea, no es lo mismo decir que los israelíes que viven en una sociedad aparentemente utópica y de paz para el pueblo judío,
y los palestinos, pues, ¿de dónde vienen, no? Del despojo, de la destrucción, de la discriminación. Entonces, no es raro que un niño en estas circunstancias, pues, crece con toda clase de ejemplos, ¿no? O sea, los héroes palestinos muchas veces son mártires. ¿Sí? Son jóvenes que murieron bajo las balas israelíes o que se inmolaron. Entonces, ellos mismos en atentados. Entonces, los niños crecen en esta situación de desesperación porque el efecto es, los niños perciben, y perciben en este caso la desmoralización de sus padres. O sea, ¿qué efecto puede tener en un niño cuando ve que los adultos, los que deben mostrar fortaleza y seguridad, están destruidos, moral, psicológica y económicamente? Pues obviamente este niño va a crecer con el ideal del martirio o de la lucha o de una combinación de ambos. Y estamos hablando no de 10 o 20 niños, estamos hablando de cientos de miles, porque la mayor parte de la población palestina son niños. O sea, el promedio de edad creo que son 18 años. O sea, estamos hablando de una masa de jóvenes, adolescentes y niños que están viviendo esta guerra. Y esa es una situación desde pues, simplemente desde el 48. Entonces, es muy barato y muy gratuito exigirle a Hamas y a los militantes islámicos y a la población palestina que de la cual ellos emergen, porque no son extraterrestres. Hamas no es extraterrestre, no llegó al territorio palestino, salió de él. Los militantes de Hamas salieron de ahí. Ya otra cuestión son sus líderes, son una evolución, digamos, que se da mucho en estas situaciones de gueto y de aislamiento. Pero es muy barato, ¿no? Exigirles liberalidad democrática, ¿no? Y protestas pacíficas. Ya vimos lo que pasó, como que de una manera creo que los palestinos lo sabían, ¿no? Y quisieron mostrarnos, miren, esto es lo que pasa cuando lo hacemos de manera pacífica. Nos tirotean, nos matan, nos dejan lisiados, ¿no? Muchos quedaron lisiados por las balas israelíes. Entonces, digamos que más que la respuesta de los palestinos, que es la de un pueblo acosado, encerrado, castigado, pues la cuestión precisamente es la solidaridad internacional, ¿no? La solidaridad de países como México. O sea, pues es el mundo el que tiene que detener a Israel. Pues es el mundo el que tiene la responsabilidad ahorita. No se trata de condenas, ¿no? El aspecto es positivo la posición del gobierno de México. No se trata de condenar. Si los condenamos a todos, pero tampoco se trata de eso. O sea, se trata de que el Estado de Israel tiene que ser obligado a acatar las resoluciones internacionales o irse consumiendo en su propia descomposición, que también esto no deja de tener efectos en Israel. La población está desmoralizada por la permanente militarización, llevan todas estas décadas bajo un régimen militar. O sea, los ciudadanos israelíes tampoco son inocentes, no son una población civil inocente. Todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres en edad militar son soldados, son reservas de Israel, tienen que prestar 3 años de servicio militar. Y muchos de ellos han combatido, muchos de ellos han estado presentes en las campañas de exterminio, como soldados ocupantes. Entonces ellos y están obligados a prestar esos servicios al Estado. Están, en caso de guerra, son convocados. Entonces, más que un país, es un cuartel. O sea, algún político gringo decía que pues, eran una especie de portaaviones, o sea, de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y también, pero más allá de esa situación que les es impuesta, pues ellos tendrían que esforzarse más en ese sentido político, ¿no? De ellos mismos buscar soluciones pacíficas. No se le pueden pasar así. No hay país que pueda vivir así sin desmoralizarse y ellos ya le están viviendo esa desmoralización. Su política es corrupta. Es corrupta en términos nacionales y como parte del imperialismo. Su sociedad militarista solo tiene soluciones militares para los problemas políticos. Entonces, si no se ha desatado la violencia entre ellos mismos, no podemos decir que seguirá siendo así en un futuro próximo. O sea, tarde que temprano, esta desmoralización en la sociedad israelí puede conducir a una guerra interior, una guerra entre los propios israelíes, que ya tienen fisuras y divisiones internas importantes. Entonces, ¿qué va a pasar con un régimen? Y eso debe preguntarse el mundo, ¿no? Y también los mexicanos. ¿Qué va a pasar con un régimen desmoralizado que posee armas nucleares?
O sea, imagínense Ucrania que tuviera armas nucleares, porque Ucrania se desnuclearizó después de la caída soviética. Pero ¿qué pasaría si la Ucrania de hoy tuviera armas nucleares? O sea, no sabemos, sería una incógnita absoluta y un pánico mundial. O sea, que un régimen nacional burgués desmoralizado, descompuesto y en una situación de crisis extrema tuviera un armamento de destrucción masiva. Eso que le achacaban a Irak finalmente, ¿no? Que Irak no tenía ningún tipo de arma de esta naturaleza. Pero bueno, ya la dejaré ahí para que pasemos a la siguiente ronda. Gracias. Gracias, Gil. Edgar, ¿tienes alguna otro comentario? Pues sí, regresando a esto, ¿no? De la solidaridad internacional con Palestina, porque ya se comentó aquí que se ha visto muy tibia, y en el caso, pues muy concreto de nuestro país, pues también, ¿no? O sea, no se ha visto este apoyo solidario al pueblo de Palestina, pero hay que mencionar el caso de, por ejemplo, de que estamos en un gobierno de izquierda, ¿no? Y Andrés Manuel fue de los primeros que hizo una postura, y que ya analizamos esa parte de esa postura. O sea, Andrés Manuel dice, estamos a favor de la paz, no queremos guerra. Y pues de cierta forma es lógico hasta de ciertos límites, ¿no? Pues cualquiera, estamos a favor de la paz y de las no guerras, ¿no? Pero, sin embargo, Andrés Manuel no cae en el discurso de la derecha, ¿no? Que la derecha quiere a fuerzas un posicionamiento de guerra y de invasión a Palestina, no cae en ese juego, pero tampoco se mete al otro lado, ¿no? O al otro intento de apoyo solidario a Palestina, ¿no? Trata de ser neutral, ¿no? Y por ejemplo, si vemos lo que está pasando en Morena, pues después de lo que dijo Andrés Manuel, todos los demás se quedaron callados al interior de Morena. O sea, Mario Delgado no emite pronunciamientos de ningún tipo, ¿no? Por ahí Sheinbaum, le hicieron una entrevista, porque ya ves que también buscan sacar la nota, ¿no? Los periódicos de derecha, y el posicionamiento fue el mismo que de Andrés Manuel, ¿no? Estamos a favor de la paz, en contra de la guerra, pero pues bueno, eso se lo preguntas a cualquier persona hasta, y te va a decir el mismo discurso, ¿no? Por ahí creo que vi unos tweets, ¿no? De alguna diputada de Morena, ¿no? Que sí hizo en contra de Israel, ¿no? Y que también fueron controvertidos y que lo sacaron. Entonces, pues, de parte de Morena, que se supone que es el gobierno de izquierda y que tendría que estar encabezando este tipo de análisis más general, pues no se ha visto nada, ¿no? Esa es la situación, precisamente porque quitan el carácter de clases, ¿no? Lo que hemos dicho, quitan el carácter de clase de los análisis políticos, quitan el análisis del capitalismo y del imperialismo. O sea, y ese va a ser el problema. Mientras tú quites ese tipo de análisis y trates de ser neutral, pues no puedes ser neutral, ¿no? O sea, no se puede ser neutral cuando el imperialismo te está invadiendo países, cuando el imperialismo te provoca la miseria, el hambre, ¿no? O sea, y si tú no tocas al imperialismo, pues no puede haber paz. O sea, no puede haber paz dentro del capitalismo. Entonces, nosotros, ¿eso quiere decir que nosotros los comunistas estemos incitando a la violencia? Pues no. O sea, no, nosotros no estamos incitando a la violencia, pero sí llamamos a somos pacíficos, pero no pacifistas, ¿no? Lo que se menciona muchas veces. O sea, entendemos que dentro del capitalismo no puede haber paz. O sea, por ejemplo, Andrés Manuel hace un llamado a que haya una negociación urgente de la ONU entre los estados de Israel y Palestina. Llevan 60 años haciendo negociaciones por parte de la ONU, ¿no? O sea, un montón de negociaciones. O sea, no es algo que nosotros, con que nos pronunciemos a favor de las negociaciones, lo vayan a hacer. O sea, llevan 60 años y no ha habido ningún tipo de resolución, porque no se puede resolver por la vía pacífica, ¿no? Cuando, ya lo comentó aquí Gil, ¿no? O sea, cuando los palestinos, hubo un periodo en que intentaron hacerlo por la vía pacífica, pues lo recibieron a metrallas y balas.
y el expansionismo de Israel continuó, continuó y continúa y continúa. Entonces, no puede detenerse esta guerra hasta que no haya un pronunciamiento mundial para que detenga el Estado de Israel, o sea, o como ellos se nombren, ¿no? Detengan a Israel en sus intentos, o en su ofensiva de intervención o expansionista. O sea, no puede haber, o sea, hasta que no se le ponga un alto. Y el problema es que el imperialismo no está interesado en ponerle un freno real, o sea, ellos realmente quieren seguir con la política imperialista. Recordemos que ahorita ya es otra fase, ya no es la fase neoliberal, o sea, ya es la fase imperialista a la que hemos regresado, y la fase imperialista es la lucha por territorios, ¿no? O sea, la disputa por territorios. Ya no puedes pelearte nuevos territorios, ya todos están repartidos. Es la lucha por el reparto de nuevos territorios. Entonces el imperialismo no va a ceder en ese aspecto, y va a seguir habiendo guerras como esta, ¿no? De Israel-Palestina, lo de Ucrania, y así va a seguir habiendo pequeñas guerras, porque otra guerra mundial es con el tipo de arma que se manejan hoy en día, pondría en riesgo no solo pues a los países, ¿no? Que estén en contra del imperialismo, sino a la humanidad misma, ¿no? Y al mismo imperialismo lo pondría en riesgo. Entonces, es muy complicado que pueda ser una guerra mundial con ese nivel, pero sí va a haber este tipo de guerras. O sea, no las vamos a descartar. Este tipo de guerras con el afán imperialista, con el afán de control de nuevos, de territorios, de expansionistas, va a continuar. Entonces, pues yo creo que aquí se ve, ¿no? La postura, ¿no? Tenemos que diferenciar claramente la postura de la derecha imperialista, ¿no? Que es bastante hipócrita, ¿no? O sea, ahora sí quieren paz cuando ellos provocaron toda la guerra y toda la miseria ahí en Palestina. Eh, la posición neutral, ¿no? O sea, que pues hacer un llamado a la paz y a la negociación, pues bueno, pues eso sí lo hacemos, pero ahí no se va a agotar el asunto. Y la posición de los comunistas, que no queda otra más que hacer un llamado a que se detenga el expansionismo imperialista. O sea, ese yo creo que tiene que ser el llamado de los comunistas, y entender que esto no puede darse de manera pacífica. Nosotros quisiéramos que fuera de manera pacífica, pero los que van a provocar la violencia van a ser otros, ¿no? Al ir perdiendo privilegios. Entonces, en ese sentido, pues también hay que estar uno preparado para ese tipo de situaciones. Y pues bueno, yo ahí también ya con eso la dejo. Muchas gracias, Edgar. Sí, o sea, pues este tipo de guerras las hemos visto constantemente, ¿no? O sea, y causan más daños, ¿no? A los territorios y a las poblaciones, ahora sí con menos recursos, ¿no? Porque en realidad Israel como un estado financiado, teniendo más recursos, teniendo más, incluso más ligas con los países europeos, pues en realidad no, o sea, ni siquiera ocupan que los vayan a sacar del territorio, ¿no? Bueno, en su justa medida, ¿no? O sea, ellos tienen visa, y son aceptados en otros países, ¿no? Y los palestinos, pues en realidad, o sea, tanto sí, como esos países en guerra, ¿no? Creo que igual los sirios y otros países que han intentado migrar hacia Europa, o siquiera buscando una mejor, ni siquiera por cuestiones de guerra, ni siquiera por cuestiones de humanidad, ¿no? Los han dejado migrar, ¿no? Y esa es otra cara, ¿no? O sea, muchas de las situaciones que ha provocado también Estados Unidos, en donde, bueno, pues gracias a las políticas y a las retóricas en donde a los ciudadanos de Medio Oriente se les ha tildado de terroristas, bueno, pues
se les hacen procesos, se les niegan papeleos, se les ven en los aeropuertos y luego se les tilda, ¿no? De que van a hacer explotar el avión, y que pues en realidad son retóricas bien inventadas por parte de estos países, ¿no? Y que justamente también todas estas situaciones han favorecido que a partir del despojo de estos pueblos se beneficien otros, ¿no? Tanto estadounidenses como israelitas, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a todos esos territorios que han sido bombardeados, a todos esos territorios que definitivamente los palestinos no pueden estar ahí, ¿no? ¿Y cómo es que ha crecido el Estado, ocupación geográfica de Israel, ¿no? O sea, ¿quién ha estado quedando con el territorio y cómo, ¿no? O sea, a partir de la muerte de palestinos, esta ocupación geográfica, esta extensión del Estado de Israel, ha sido posible, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que todas bueno, pues aquí tienes las fechas de las intifadas, ¿no? Y que, bueno, o sea, creo que la de 2023 es una de las menores. Entonces, bueno, pues queda uno sin palabras ante estos datos, ¿no? Quiero preguntarle si alguien tiene más comentarios. Rosy. Bueno, pues una vez más, la humanidad, pues estamos viendo esto, ¿no? Es increíble que en tiempos de redes sociales, de medios de comunicación masiva, que estamos más, entre comillas, comunicados, no estemos más humanizados, ¿no? Y al contrario, no será la primera vez que esté sucediendo esto. Y yo traigo a la mesa la bomba de Hiroshima, ¿no? No es la primera vez que los intereses económicos mundiales estén detrás de todo esto y utilizando toda su estructura para poder seguir avanzando sin el mayor temor de un señalamiento mundial, ¿no? De que está mal lo que está haciendo. Utiliza los medios de comunicación, las narrativas, las emociones, pero en contra, ¿no? En contra de su, entre comillas, enemigo. Y bueno, esto pues es lastimosamente invisibilizado o poco tomado en cuenta. Yo he compartido en grupos de WhatsApp y hubo un comentario diciendo, esta nota no, por favor, no, o sea, escondan eso. Como que se horroriza, pero no quiere saber, ¿no? Esto, pues no sé, es preocupante porque, vuelvo a repetir, ha pasado, ¿no? Está pasando, ¿y quién es el próximo? En el caso de México, estamos dejando un país, bueno, digo estamos dejando porque muchos llevamos a López Obrador al gobierno, ¿verdad? Y ha hecho que el país pues vaya siendo apetitoso, ¿no? Económicamente hablando. Y al rato, pues llega otro gobierno que inicie con
este desmantelamiento de lo que se está logrando en la Cuarta Transformación y en el caso de que pues el pueblo se oponga, pues ahí viene la represión, no al grado que está sucediendo con Palestina, no tiene nombre, ¿no? Yo creo que se ha mostrado cómo pueden salir avantes sin ningún miramiento, sin ningún pudor por parte de Israel. No creo que nos vaya igual, pero es permitir que esto avance en cualquier parte del planeta, ¿no? De no levantar la voz, los gobiernos que no lo han hecho. Debería de ser ya una presión masiva de todos los países y más de los países que decimos que somos de izquierda. Debería de haber esta condena, esta presión y nosotros presionando también, asistiendo a las invitaciones a manifestarnos. Fueron muy pocas personas y bueno, ojalá que pronto estemos por ahí manifestándonos, presionando al gobierno que se pronuncie como no solo por la paz, sino un alto a esta masacre que está ocurriendo. Es cuanto, muchas gracias y qué buen, como siempre, qué buen análisis, exposición y qué buenos comentarios. Les aprendo mucho. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Gracias por acompañarnos. Creo que, bueno, pues yo creo que sí voy a compartir esta nota que nos has dejado y para esta firma en el grupo de WhatsApp. Y justamente es en estos momentos en donde la frase de Rosa Luxemburgo, socialismo, barbarie, pues toma la mayor relevancia, ¿no? Estamos en una época en donde, pues si bien hemos sorteado y sobrevivido a una crisis de larga duración, la continua baja de la tasa de ganancia ha tenido sus efectos en estas oleadas de violencia interna, de violencia global, ¿no? En donde el capitalismo se apalanca de la guerra para estimular también las economías, ¿no? Y también, o sea, una cosa de la cual estos territorios pueden alardear es su histórico papel en el comercio mundial, ¿no? Como ruta, como conexión a la ruta geográfica de la ruta de la seda, ¿no? Y bueno, o sea, esta cuestión de unir mercados y estimular a partir de la destrucción de bienes, la destrucción de mercancías, pues se enlaza, ¿no? Se enlaza con los apetitos voraces de los capitalistas hoy en día. Y entran a una dinámica en donde la vida de la gente, de la humanidad, de las personas, vale mucho menos que la sed de ganancia, ¿no? Esta sed que distingue a este capitalismo que no le importa el destino de nuestra humanidad y que nos sumerge cada vez más y más en la barbarie. No sé si quieres cerrar, Gil, o alguien más tiene alguna intervención. ¿Estás de acuerdo si cerramos, Gil? Sí, de acuerdo, nada más. Entonces mencionaría, pues no tiene sentido, esos supuestos equilibrios, ¿no? Yo creo que la solidaridad de los socialistas debe estar con la causa palestina. O sea,
Y no de ninguna manera ni matiz, ¿no? O sea, nada de esos dobles estándares, ¿no? O sea, tratar de equiparar lo que no se puede equiparar. Y hay que aprender mucho de lo que nos están enseñando los palestinos. Tampoco hay que observarlos como algo, pues que solo sufre el golpe y ya, ¿no? O sea, los palestinos han mostrado imaginación, han mostrado una voluntad férrea de resistencia, o sea, que nos han recordado la capacidad humana de enfrentar lo indecible para defender lo que se considera correcto, porque esa es fundamentalmente su fuerza, ¿no? No la de las armas, sino que la fuerza que han demostrado es que ellos están convencidos de que hacen lo correcto y que sus causas y reivindicaciones son correctas. Y toda la desesperación militar de Israel proviene del hecho de que también lo intuyen, ¿no? O sea, de que están yendo contra el derecho humano, contra el derecho de iguales. O sea, tanto hacer patentes las supuestas diferencias que tienen con los palestinos, pues nos quiere decir que en realidad ellos saben, o sea, los mismos israelíes intuyen que pues están frente a alguien que defiende un derecho legítimo que tiene que ser aplastado con un montón de propaganda. Entonces, esa fortaleza de convicciones, esa imaginación y esa voluntad de resistir de los palestinos, pues debe ser una lección, ¿no? Para todo movimiento de izquierda, y para todo movimiento socialista. Y nos enseña también que esas capacidades en las condiciones más adversas, pues pueden irse haciendo más grandes. O sea, no solamente no desaparecer, sino hasta ir creciendo con el tiempo. O sea, por eso los palestinos, aunque han sido aplastados y confinados, no han sido derrotados. Y aún fuera de Palestina, ellos siguen luchando. O sea, las comunidades de palestinos fuera de Palestina también mantienen sus reivindicaciones en condiciones también muy adversas, incluso entre pueblos árabes. Eso por un lado, ¿no? Empezaba a hacer patente que la victoria de la causa palestina es necesaria no solo para los palestinos, también hay que entender que su victoria es necesaria para el mundo en realidad, e incluso para los propios israelíes. O sea, estamos en una situación que ya es patente que el triunfo de la causa palestina beneficiaría incluso a los propios israelíes como pueblo. O sea, ellos realmente eso lo intuyen y de alguna manera lo saben, por ejemplo, los movimientos como Neturei Karta y otros movimientos ortodoxos que consideran que precisamente el futuro del judaísmo se juega ahí, o sea, el mismo judaísmo como religión, como comunidad, yo diría incluso como pueblo, se haría viable con el triunfo de la causa palestina. Entonces, cuando esto ya es patente, es quizá es patente también la fuente de la violencia del Estado de Israel y de los fanáticos extremistas del Estado de Israel. O sea, saber que la necesidad histórica, incluso del mismo judaísmo, no está en sus acciones de ellos. O sea, la viabilidad histórica del judaísmo está en la victoria de sus enemigos. O sea, es una contradicción, pero ya es patente y es real. Entonces, hay mucho, o sea, está mucho más en juego que lo que se manifiesta en estas jugarretas propagandísticas del bueno y el malo, el terrorista y el no terrorista y toda esa verborrea, ¿no? Que nos lanzan. O sea, la certeza histórica va más en el otro sentido, ¿no? De que no solo la justicia de su causa, sino la necesidad de la causa palestina es esa, ¿no? O sea, es ya la necesidad del mundo, del entorno inmediato y del propio enemigo, o supuesto enemigo, ¿no? O el que quieren hacer pasar por enemigo. Entonces, pues ya nada más con eso dejaría el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Pues habiendo cerrado con broche de oro, pues despido esta charla. Gracias a los que nos van a ver en diferido, a los que nos siguieron en vivo en Facebook y también en nuestras páginas de Morena Socialista. Y pues nos vemos el siguiente martes y todos los martes con nuevos temas. El siguiente martes creo que toca
las elecciones de la Ciudad de México. Entonces, va a estar bueno y pues nos vemos. Bye. Gracias.